determinado de sospecha, podemos complementar el estudio de mamografía con ultrasonido, generalmente para guiar sobre todo si se va a realizar alguna biopsia. Y en un hombre de cualquier edad con un examen físico sospechoso de cáncer de mama, que pueden ser la masa palpable, adenopatía axilar, secreción por el pezón o retracción del pezón, pues podemos iniciar con mamografía, tomosíntesis y complementar con ultrasonido, sobre todo para guiar biopsias. Realmente no se mencionaba, como vieron, el uso de resonancia magnética para los hallazgos que podemos observar en la mama masculina. Y pues aquí quise traer también una diapositiva para lo cual se puede utilizar la resonancia, que es sobre todo hallazgos de imágenes equívocos, evaluar la extensión posterior de la enfermedad, si hay alguna afectación de la piel o de la pared torácica, y sobre todo también evaluar si hay una enfermedad residual posterior a cirugía. Y dentro de algunos casos especiales, el abordaje de cáncer de mama en personas transgénero requiere comprensión de los factores hormonales, anatómicos y sociales que influyen en su riesgo y manejo. Las recomendaciones de imagen todavía están evolucionando y no existe como tal una evidencia en lo cual podamos tener firme de decir vamos a abordar de esta manera a este tipo de pacientes. Que es lo que al menos se encontró un poco en que las mujeres trans mujeres trans, la terapia hormonal induce desarrollo funcional mamario, por lo cual personas que tengan un uso de estrógenos mayor de 5 años, el abordaje se puede realizar y se puede iniciar igual un tamizaje anual desde los 40 años en mujeres trans con un riesgo promedio y uso de hormonal mayor de 5 años. Hay otras asociaciones como la Universidad de California o la Fenway Health que recomiendan el tamizaje bienal desde los 50 años en pacientes con uso hormonal mayor de 5 años. En hombres trans, que es otro de los casos que podemos tener, si han recibido mastectomía de afirmación de género, no se recomienda tamizaje mamográfico, únicamente se sugiere examen físico anual de tórax y axilas. Si no han recibido algún tipo de cirugía de afirmación de género, van a continuar con su abordaje como una mujer cis. Dentro de los otros casos especiales que podemos tener es de que actualmente no existen recomendaciones universalmente aceptadas para la realización de mamografías de tamizaje en hombres con un mayor riesgo de cáncer de mama. Dentro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica tiene recomendaciones específicas para el tamizaje mamográfico en hombres con antecedentes personales de cáncer de mama y que además tienen la mutación genética, como las que mostramos ahí en la tabla. Y de la NCCN también recomienda que un examen clínico mamario anual desde los 35 años, si hay alguna mutación en el gen BRCA1 o BRCA2, y en hombres con ginecomastia antecedente de cáncer de mama, considerar mamografía anual desde los 50 años o 10 años antes del diagnóstico más temprano en el familiar masculino. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias al doctor Miguel. Y bueno, es el turno del doctor Yehuda Jesús García Gutiérrez, quien es egresado del Hospital Universitario de Monterrey, donde hizo su alta especialidad en imagen mamaria y actualmente labora es parte del equipo del Hospital Conchita. El doctor Yehuda nos va a hablar sobre su experiencia en la aplicación del sistema BIRADS por ultrasonido con herramientas claves para mejorar la precisión diagnóstica en la evaluación de la mama por este método de imagen. Y vamos a recibir al doctor Samuel Isaí López Martínez, quien nos va a hablar sobre los falsos positivos y negativos de la resonancia magnética de mama. El doctor realizó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León y su alta especialidad en imagen mamaria en la UNAM, INCAN. El doctor también tiene experiencia y estudios en resonancia magnética mamaria en lugares internacionales como el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, agradecemos su participación.
Buenos días, soy Samuel López, especialista en imagen mamaria, y vamos a hablar acerca de los falsos positivos y negativos en resonancia magnética de mama, cómo reducirlos y mejorar la especificidad diagnóstica. Algo del encuadre de lo que vamos a tocar en esta charla. Y vamos a iniciar directamente con el rendimiento diagnóstico actual de la resonancia mamaria. Y es que es la modalidad de imagen más sensible para la detección de cáncer de mama. Existe sensibilidad del 90 al 95% en la detección de cáncer invasivo, que es muy superior a la de la mastografía o ultrasonido. En mamas densas existen reportes de protocolos de resonancia abreviada, en donde las sensibilidades se elevan incluso hasta el 95.7% versus mamografía con tomosíntesis menor al 40%, detectando todos los casos de cáncer invasor. Sin embargo, la especificidad es moderada, de 86.7, menor de la mastografía. Su valor predictivo positivo de biopsia es de hasta 19.6%, menor a la mastografía de 31, o sea, hay más hallazgos sospechosos que resultarán benignos a la histopatología. En general, la resonancia va a detectar más casos de cánceres, especialmente los carcinomas ductales in situ o tumores pequeños, pero a costa de que existan más falsos positivos, y esto puede llevar a pruebas adicionales innecesarias como biopsias. Por otro lado, la resonancia no va a detectar el 100% de los cánceres. Hay falsos negativos reportados de 5 al 15% incluso, a raíces de distintas causas. Por ejemplo, factores técnicos como movimiento de paciente, artificios como los que veíamos ayer con la doctora Carla de una saturación no homogénea, que el contraste no se esté administrando de manera correcta, por ejemplo, no detectar que se extravasó, entre otros. También una visualización incompleta por una planeación inadecuada del FOB, y existen también errores de tipo perceptual y cognitivo en donde hay una falta de detección porque hay un patrón de búsqueda no óptimo. También en lesiones que tienen una pobre conspicuidad debido a que se encuentran inmersas en un parénquima de fondo complicado de analizar, ya sea que sean de pequeño tamaño, con hallazgos sutiles o satisfacción de búsqueda. Algo que nos pasa a todos en un Blue Room: fatiga del lector, interrupciones constantes que llegan a comentar algún caso, tenemos que levantarnos algún ultrasonido, o también malinterpretar, por ejemplo, atribuir causas sospechosas a un hallazgo postquirúrgico. También falta de conocimiento, como pensar que todos los tumores de mama van a reforzar de manera inicial, o sesgos del radiólogo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todos estos errores que pudiésemos tener para mejorar nuestro análisis? Número 1, debemos de tener una indicación adecuada de la resonancia. Esta es una paciente que cuando la técnica me envió las imágenes para revisarlas, me comenta que tiene 26 años de edad, acudió por un dolor súbito del lado izquierdo y se realiza una resonancia con protocolo para implantes para descartar rotura del implante izquierdo. Sin embargo, me llamó mucho la atención esta irregularidad en el sexto arco costal izquierdo, que en las secuencias coronales en STIR con saturación de la grasa, evidentemente, tenemos cambios por edema que se expanden hacia los músculos intercostales. Interrogando directamente a la paciente, tuvo un traumatismo y se corroboró posteriormente que tenía una fractura costal. Entonces, una indicación adecuada de la resonancia es lo más importante de manera inicial. Es muy sencillo quizá detectar o decir por qué le pidieron esto, no era lo que necesitaba. Entonces, a nosotros que sabemos las indicaciones precisas, nos corresponde educar a los médicos tratantes y hacer un team en conjunto para abordar de manera multidisciplinaria a las pacientes. También tenemos protocolos óptimos y secuencias avanzadas que nos permitirán mejorar la precisión. Incorporar imágenes potenciadas en difusión con los valores de ADC van a mejorar la caracterización de lesiones. La difusión por sí misma tiene sensibilidad de 89% y especificidad del 82% para distinguir maligno versus benigno, o sea que es equiparable a la resonancia contrastada. Y el ADC en lesiones malignas lo veremos en 1.03 aproximadamente versus 1.5 o superior en lesiones benignas. Sin embargo, existe una superposición entre 1 y 1.8, por eso debemos de ser cautelosos al momento de emitir un punto de corte. Así que debemos combinar la interpretación de la difusión con el resto de las secuencias para que hagamos una evaluación diagnóstica multiparamétrica con mayor precisión. Se reporta que ausencia de realce temprano con ADC mayor a 1.5 en conjunto con el resto de las secuencias puede incrementar significativamente tanto la exactitud y la especificidad para distinguir lesiones benignas de malignas, y esto nos ayuda a evitar biopsias que no sean necesarias. En series actuales, añadir difusión con valores de B altos, como veíamos con la doctora Carla,
ha logrado reducir la tasa de falsos positivos, reducir y mejorar la precisión diagnóstica con esto. Esta es una paciente que me enviaron para búsqueda de primario oculto por un conglomerado axilar sin lograrlo detectar en mastografía y ultrasonido de otra institución. Al realizar la resonancia vemos en el nivel 1 de la axila del lado izquierdo este conglomerado franco que es el hallazgo por el cual llegó de manera inicial, y en estas reconstrucciones contrastadas observamos un nódulo irregular con captación del medio de contraste que condiciona tanto retracción como infiltración de la piel y del complejo areola-pezón, representando el primario que estábamos buscando. Y en los valores de ADC podemos ver que al trazar una ROI se observa hipointenso con un valor de 1 aproximadamente, siendo finalmente un resultado positivo para un carcinoma lobular invasivo. Por otro lado, esta es una paciente de 60 años que me llegó a una resonancia magnética también por hallazgos de sospecha en un ultrasonido de otra institución. Así que al momento de revisar las secuencias que me envía la técnica, se observa esta clara distorsión arquitectural en los cuadrantes superiores de la mama izquierda con cambios edematosos periféricos. Sin embargo, al momento de analizar el ADC, observamos valores de 1.6 a 1.7 y las curvas de captación son ascendentes. En el interrogatorio dirigido, la paciente que probablemente fue lo que hizo falta en los colegas previos, es que la paciente tenía un antecedente de cirugía conservadora por un carcinoma ductal invasivo el año previo, más quimioterapia y radioterapia, siendo reflejados solamente cambios postquirúrgicos benignos que se malinterpretaron en el estudio de ultrasonido, y aquí con el auxilio de las distintas secuencias pues pudimos obtener el diagnóstico final de benignidad. Este es un caso que me llegó hace un par de semanas de una paciente que acudió a un protocolo de extensión locorregional con la resonancia o de estadificadora, en donde observamos claramente la actividad tumoral de un primario con positividad para carcinoma ductal invasivo, HER2 positivo, y este es un ejemplo para determinar que debemos de ser también cautelosos en donde colocamos las ROIs. Si nosotros colocamos zonas en áreas de restricción no homogénea, hay algunas zonas, por ejemplo, con hemorragias o algunos artificios que nos pueden condicionar difusión facilitada, y obtendríamos, por ejemplo, en este caso, un valor de 1.8 versus otros sitios que tienen 1.6. Sin embargo, yo no voy a decir, tiene 1.8 de ADC, es una lesión benigna. Evidentemente tenemos que evaluar con el conjunto de secuencias. Las secuencias dinámicas ultrarrápidas también nos ayudan a capturar la llegada del contraste en los primeros 20 a 30 segundos con una gran resolución temporal, es decir, adquirimos imágenes cada 1 a 3 segundos y nos permiten medir valores que nos indican la perfusión del tumor. Las lesiones malignas se asocian usualmente a reforzamientos precoces previos a los 30 segundos. Y si nosotros incorporamos este criterio, puede aumentar la precisión diagnóstica y reclasificar lesiones que inicialmente pensamos que son sospechosas y las reclasificamos como benignas, así incrementamos la especificidad y reducimos falsos positivos. Esta es una paciente que me llegó para caracterizar un nódulo de sospecha visto en otra institución, en donde vemos las secuencias ultrarrápidas de entrada y no existe ningún tipo de captación en las mamas, salvo estos ganglios de pequeño tamaño, normales, y hasta las secuencias más tardías comenzamos a ver este nódulo en la mama derecha, que en esta zoom digital observamos que es un nódulo circunscrito con un patrón de reforzamiento tardío, ascendente, conceptos hipointensos. Desde luego realizamos un rastreo dirigido por el rango de edad mayor a 40 años y observamos en la mastografía que se trata de un nódulo ovoideo circunscrito de igual densidad con características de benignidad tanto en ultrasonido morfológico como Doppler color y elastografía. Así que solamente se trataba de un fibroadenoma. A partir de estas secuencias ultrarrápidas podemos realizar mapas de perfusión derivados de modelos farmacocinéticos y podemos calcular el coeficiente en el cual el contraste dentro del plasma se va hacia el espacio extracelular extravascular y también la tasa o la constante en la que éste va a regresar al plasma. Las lesiones malignas van a asociarse a un K-trans o una mayor captación y extravasación del contraste y un volumen extravascular extracelular reducido. Esto es una gran herramienta avanzada en estudio que puede ayudar a diferenciar lesiones y potencialmente mejorar nuestro valor predictivo positivo. También podemos realizar mapeos en T2, que es una técnica que nos ayuda a estandarizar o definir si existe contenido líquido, de fibrosis, de celularidad en distintas lesiones, que es lo que ya hacemos muchos en el Cartigram, en donde vemos que áreas de hiperintensidad en secuencias T2 que se reflejan a un incremento del tiempo de relajación en el T2 en el postproceso, pues son zonas de lesión condral. Algo similar se está investigando y en resultados preliminares ciertos tumores malignos de la mama han mostrado diferenciadores en su T2 como los mucinosos, que son hiperintensos, con
con utilidad diagnóstica que está en evaluación y en estudios pilotos puede llegar a presentar cierta correlación incluso con marcadores moleculares. Por ahora sigue siendo una herramienta de investigación. También una limitación de la resonancia sabemos que es el tiempo de adquisición de la resonancia per se. Así que técnicas de reconstrucción de imagen impulsadas por inteligencia artificial han ido logrando reducir significativamente estos tiempos, logrando resonancias de 5 a 10 minutos, incluso hasta 3 minutos sin reducir la sensibilidad. Por otro lado, en un estudio reciente con integración de secuencias dinámicas y difusión, un modelo de Deep Learning logró una especificidad de 87.4%, que era superior a radiólogos expertos para distinguir lesiones benignas de malignas con una exactitud global similar. Es decir, la inteligencia artificial demostró reducir falsos positivos, o sea, identificó correctamente lesiones benignas que ante los ojos humanos hubiesen sido catalogadas como sospechosas. Esto es bastante prometedor para mejorar el valor predictivo positivo de la resonancia. También se han propuesto modelos para priorizar el flujo de trabajo mediante inteligencia artificial, que es lo que ya se ha hecho con mastografía, identificando exploraciones por redes circunvolucionales y de UNET como estudios negativos probables en donde se establece una prioridad en el flujo de trabajo para que el radiólogo emplee mayor tiempo en los casos complejos. Hay un algoritmo que en simulaciones ya demostró una buena capacidad para esta diferenciación y reduce la carga de trabajo incluso en estas simulaciones hasta en un 30%. Pero, ¿qué pasa si la mayoría de nosotros no ha sido entrenado correctamente en esto? ¿Y de qué nos sirve tener herramientas diagnósticas tan sofisticadas si quienes deben interpretarlas no fueron formados en ello? Porque la resonancia no solamente es secuencias, no solamente es las curvas, sino es experiencia guiada. Una resonancia mamaria mal interpretada puede derivar en una mastectomía innecesaria o, por otro lado, en un retraso diagnóstico. Así que vamos a centrarnos en la parte más importante de esta charla y quisiera de su total atención, porque un factor crítico para el óptimo desempeño de la resonancia mamaria es la formación adecuada de los profesionales que la interpretan. La falta de enseñanza formal y estandarizada de resonancia mamaria en muchos programas, tanto de residencia como de alta especialidad en mama, ha sido señalada como un problema, y esto lleva un impacto directo en una gran variabilidad diagnóstica entre leptores. Históricamente, la enseñanza de mama en la residencia de radiología se centra en mastografía y ultrasonido y se deja muy de lado la resonancia. En 2021 se realizó una encuesta nacional en Estados Unidos en donde una proporción importante de los radiólogos que se dedicaban a mama en su práctica diaria no se sentían suficientemente preparados para interpretar resonancias si no habían hecho un fellow de mama. Del 62% de los encuestados realizaron un fellow de mama y ellos solían reportar un poquito más de tasas suficientes en cuanto a su percepción de sentirse seguros. Pero algo muy importante que no dejarán mentir los profesionales y las profesionales en este recinto es que casi la mitad de los radiólogos que no tienen un fellowship de mama indicaron que en la residencia nunca se imaginaron que iban a ver tanta imagen de mama en su práctica diaria. Así que ellos concluyen que existen áreas de insuficiencia en la formación de imágenes de mama, especialmente en resonancia, que deben de ser abordadas. Y la consecuencia de que existe esta enseñanza tan irregular es una marcada variabilidad interobservadora al momento de interpretar, ya que dominar el BIRATS, si bien mejora con la experiencia, los radiólogos menos habituados a su uso en RM pueden sobreestimar lesiones como sospechosas, con esto se reduce la especificidad y se elevan los falsos positivos. Ahora, se acepta con esto que hace falta exposición suficiente y retroalimentación experta para adquirir confianza. Es por ello que me tomé la libertad de diseñar, distribuir y analizar una encuesta en nuestro país de distintas sedes de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, con participación del INCAN, de FUCAM, del Nutrición Salvador Subirán, del Instituto, el Hospital San Javier, ISSSTE, Cristus Muguerza, Tec Salud, Grupo Ángeles, en donde agradezco mucho su participación de egresados de programas de imagen de mama exclusivamente. Y aquí pues llama mucho la atención que se trata de un cuestionario que incluye ítems de la formación, de su grado de comodidad con los aspectos técnicos, etcétera. Y entre las distintas preguntas me llamó mucho la atención que solamente el 50% recibió formación formal de resonancia durante su alta especialidad, 36% de manera parcial y 14% ni siquiera tuvieron un temario de resonancia en sedes que forman radiólogos de mama. Solamente el 76% sabe aplicar el BIRATS, 22% de manera parcial y 2% ni siquiera lo conoce en resonancia de mama. Ahora, solo 20% correlaciona con la mayoría de los casos con el gold estándar de biopsia. En algunos casos y nunca fue la respuesta predominante. Aquí podemos observar una variabilidad entre los números de estudios que llegan a reportar. Nadie reporta más de 10 estudios al mes entre los encuestados que realizaron la participación.
Por otro lado, observamos estas gráficas de niveles de confianza y de conocimientos técnicos, en donde el 1 es nulo y 5 es un nivel bastante alto, y podemos observar que en cuanto al conocimiento de las secuencias, la gran mayoría se encuentra en niveles intermedios. Solamente uno de cada cinco encuestados refería a tener una confiabilidad entre 4 y 5. Y para poder interpretar estudios complejos, también la gran mayoría se sentía poco preparado. Por otro lado, también se sentían muy poco preparados para apoyar a un técnico que no supiera adquirir una resonancia de mama en poderla adquirir bajo la guía del radiólogo de mama. Esta respuesta, el consenso fue muy claro. Debería existir un curso obligatorio de resonancia magnética en el fellowship. El 100% evidentemente indica que sí. Y de aquí surgen 4 premisas que impactan y preocupan muchísimo en nuestra formación. Y es que la mitad de los especialistas en imagen de mama no recibe entrenamiento formal en resonancia en su fellowship. 1 de cada 4 especialistas de mama no domina el BIRADS-CRM. El 80% no se siente listo para enfrentar casos complejos en resonancia y apenas un tercio se atrevería a hoy guiar la adquisición de una resonancia de mamas. En un análisis más avanzado, observamos una disparidad notable en la formación de resonancia entre las distintas sedes de nuestro país y la participación con los participantes con mayor dominio del BIRADS mostraron una percepción significativamente más alta en la formación suficiente en su sede, con una P menor a 0.05. O sea, el dominio del BIRADS nos puede indicar de manera indirecta la calidad formativa, pero la falta de correlación entre experiencia clínica y percepción formativa sugiere que la práctica sin acompañamiento estructurado pues es insuficiente. Así que diseñé este sistema de iceberg como el que conocemos en el carcinoma de mama, pero para la interpretación de la resonancia mamaria. Y aquí podemos ver que lo que nosotros creemos que es lo suficiente para interpretar una resonancia de mama es conocer el BIRADS, conocer las secuencias y los criterios de malignidad. Sin embargo, se nos olvida que por debajo y lo que no podemos observar es una educación estructurada, con supervisión, con discusión de casos y con una práctica que se correlacione con el gold estándar o biopsia. ¿Y cuáles son las opiniones reales de las personas que estamos formando en especialidad de mama? Y es que necesitan un curso formal con clases y revisión de casos. Muchos aprenden en cursos o aprendimos en cursos independientes a nuestra sede. Necesitan recibir más clases. Existe poca accesibilidad al método. No saben hacer biopsias por resonancia. Quieren una formación estructurada que se enfoque en aspectos técnicos. Un programa formal para saber utilizar las secuencias y saberlas interpretar. Un temario estructurado. Mucha de la teoría es autodidacta, lo cual es bastante cierto y pocas veces estamos de la mano con el técnico. Debería ser obligatorio dentro del marco académico el cursar el fellowship de mama, recibir un curso de resonancia formal, conocer los factores técnicos de adquisición y saber solucionar problemas. No satura la grasa, ¿por qué no satura la grasa? No me satura el implante, bueno, vamos a sentarnos y ver por qué no está saturando el implante. Conocer más a fondo el método y tener retroalimentación de los reportes son opiniones reales de quienes estamos formando hoy en día. Y por otro lado, después de este panorama bastante sombrío, pues ¿cuál es el efecto de la capacitación dirigida que nos dice la literatura? Y es que las intervenciones educativas específicas pueden mejorar rápidamente la interpretación. En 2024 se realizó un ensayo europeo que evaluó un curso teórico práctico intensivo de resonancia de mama para residentes y sus resultados fueron bastante positivos posterior a este curso. Y es que recibían una mayor exactitud en sus reportes con un mejor uso del léxico de BIRADS-CRM, el cual tenía evidentemente un mayor beneficio para quienes ya tenían bases de mama, pero por otro lado, la ganancia disminuía a los 30 días de reevaluación si no seguían practicando. Y algo muy importante es que los residentes que en este protocolo fungieron como docentes bajo mentoría de maestros, también reportaron un incremento en sus propias habilidades y pensamiento crítico. Entonces, ¿qué significa? Que si enseñamos resonancia de mama tenemos un efecto positivo dual, porque aprenden los residentes y aprendemos nosotros. Este es un artículo que recientemente diseñaron y publicaron nuestras compañeras y colegas de TechSalud, el cual invito a todos y todas las residentes que estén presentes a leerlo. Y es un ensayo pictórico que nos habla sobre la técnica de adquisición, sobre un abordaje sistematizado al momento de realizar la interpretación de resonancia magnética, con ejemplos de correlación anatomopatológica, con correlación con el riesgo oncológico y funcionalidad. Y me pareció muy acertado
para tomarlo como una base y decir, bueno, tenemos que fomentar el estudio de la resonancia de mama, la enseñanza de la resonancia de mama e involucrar a nuestros y nuestras residentes a que publiquen e investiguen sobre resonancia de mama. Y pues me gustaría que todos y todas pudiéramos consultarlo y leerlo y releerlo. Está en la revista de la Federación de libre acceso. Finalmente, como conclusiones, la resonancia de mama optimizada representa una de las fronteras más avanzadas en el diagnóstico por imágenes contemporáneo. Con el apoyo de la tecnología, la investigación clínica y la educación médica, es previsible que a futuro podamos lograr una resonancia mamaria más precisa, eficiente y ampliamente, pero adecuadamente utilizada. Y esto redundará en un mejor cuidado de la salud mamaria para que detectemos